una de las principales industrias de que depende la República Dominicana y la economía como tal, depende de las remesas y depende fundamentalmente del sector turístico. El sector turístico es un sector muy delicado que tiene que ver con, en primer lugar, seguridad jurídica, en segundo lugar, seguridad ciudadana y en tercer lugar, la apariencia del lugar, cómo vamos, y muy importante es la condición de los aeropuertos y las vías de acceso. Y esto lo digo porque en varias oportunidades me ha tocado a mí, una persona que tiene que viajar con bastante regularidad al extranjero, pues durar en el peaje de las Américas 15, 20, hasta 30 minutos. Y estamos hablando de que en algunas oportunidades esa espera que se torna insoportable en el peaje de Santo Domingo hacia ese aeropuerto, en algunas oportunidades inclusive, pues ha tenido lugar en horas no pico, en horas tempranas, en la mañana, donde no hay ese gran flujo de vehículos. Y en esto uno tiene que preguntarse qué ha pasado, y volvemos siempre al origen de todo. La vida se mide, señores, por más que usted me diga, brinque, patalee, por más que usted diga que está haciendo un buen trabajo, la vida se mide en función de resultados. Las autoridades, independientemente de que algunas personas se esfuerzan a que se cree la percepción de que todo está bien, a la hora de que nos toca a nosotros usar algunos servicios, pues descubrimos exactamente lo contrario. No hay forma posible de que las autoridades puedan justificar que anteriormente, y digo anteriormente hasta hace 2 años, 3 años, pues la espera del peaje de las Américas y las esperas de los peajes en sentido general, pues era bastante rápida. Inclusive se había iniciado un proceso de modernización que fue bruscamente detenido, suspendido, donde los conductores que por lo regular tenían que usar con mucha regularidad ese tipo de servicio público, es decir, tener que cruzar por los peajes y pagar los tolles, como dicen en Estados Unidos, pues iban a obras públicas o se introducían en la página web y pagaban normalmente y cruzaban. Pues ahora lo que ocurre es que todos los carriles que estaban destinados pues al servicio de aquellos que pagaban con dinero y de aquellos que pagaban a través de internet y a través de las distintas estafetas del Ministerio de Obras Públicas, pues ya se eliminaron y ya uno tiene que, como quiera, hacer la fila. Estamos hablando de que en mi caso particular tuve que perder un vuelo. ¿Cuál es la situación? Que en el fondo el gobierno se encuentra ante Red Vial, que ha invertido, por lo menos el año pasado, invirtió nada más y nada menos que casi 20.000 millones de pesos en rescindir el contrato de peaje sombra, que lo digo y lo sostengo. Ese contrato es uno de los claros ejemplos de lo que la administración pública no debe hacer en materia de propiedades públicas, porque anualmente estábamos pagando 4.000 millones de pesos. Y este gobierno tuvo el acierto, tuvo el logro de convencer, entre comillas, porque le tenían un proceso penal abierto por evasión fiscal, lo cual celebro, tuvo el acierto de anular ese contrato y pagar una importante suma de dinero. Pues bien, cuando las presentes autoridades tomaron posesión de todo, pues vemos que la situación pues ha marchado en un constante deterioro que no solamente afecta al sector turístico, porque imagínense ustedes, ¿cómo usted le explica a un turista que tiene que durar media hora para pagar un peaje de 60 pesos? Esos 60 pesos ya lo ha consumido el vehículo en que anda ese turista 20 millones de veces. Sin mencionar el problema de el gasto de combustible y por vía de consecuencia el gasto en dólares que eso implica para la economía dominicana. Pero peor aún, o sea,
ese turista, cuando ve, y el dominicano ausente, cuando ve la situación, pues no lo entiende y evidentemente crea una situación de disgusto que tarde o temprano va a afectar al gobierno central. Tengo que recordar, y esto se lo recuerdo al presidente Luis Abinader, sea o no sea el presidente responsable, todo lo que pase en el gobierno, tarde o temprano, termina afectándole o beneficiándole, dependiendo si es positivo o negativo. ¿Cuál es lo grave de este caso? Que yo no veo que las actuales autoridades, especialmente la gente del Fideicomiso Red Vial y la gente del Ministerio de Obras Públicas, pues hayan tomado en serio esta situación que nos está afectando a muchísimos ciudadanos, a toda la gente que vive en Boca Chica, a toda la gente que tiene que pasar por las Américas. Peor aún, en los últimos meses lo que hemos visto es todo lo contrario, lo que nos genera cierta sospecha. Hemos visto con preocupación que el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Fideicomiso Red Vial, que me han informado que tiene un supuesto déficit de 50.000 millones de pesos por las inversiones que ha hecho, que sería importante que ellos aclararan esa información extraoficial, pues ha llamado a una licitación para supuestamente, óiganlo bien, modernizar los peajes con una inversión nada más y nada menos de 25 millones de dólares. Estamos hablando de más o menos 1.100 millones de pesos. 1.100 millones de pesos te cuesta un hospital, 1.100 millones de pesos te cuesta una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1.100 millones de pesos te cuesta el tratamiento de gran cantidad de personas enfermas de cáncer que no pueden cubrir sus necesidades. No entendemos definitivamente cómo en una situación de crisis como supuestamente y de austeridad como supuestamente se encuentra el gobierno, se embarca en una licitación para contratar a una empresa privada de un trabajo que perfectamente puede hacer obras públicas, pueden hacer los técnicos, puede adquirir los equipos. Señores, pero ¿cuál es la química nuclear de ampliar los peajes? ¿Cuál es la química nuclear de establecer un sistema automatizado igualito que el que tienen en Capcana, que el que tienen en Punta Cana, que el que tienen en los principales hoteles, que se levanta el asunto de la barrera para que entren los vehículos? ¿Cuál es el problema de continuar con el proceso de modernización y de establecer de manera exclusiva carriles de personas que simplemente hayan optado por pagar en línea sus distintos peajes y puedan cruzar de manera directa sin tener que ser necesaria la intervención humana? ¿Cuál es la intención de una contratación de regalarle 25 millones a una empresa denunciada inclusive por determinados licitadores, relacionada con algunos funcionarios, relacionada con algunos medios de comunicación? Licitación que, reitero, fue cuestionada y denunciada como fraudulenta porque simple y llanamente cambiaron los parámetros, las condiciones de participación. Y uno siempre tiene que preguntarse cómo es posible que desde el sector público no puedan hacer nada correcto. ¿Cómo es posible que esos funcionarios, el ministro de Obras Públicas, no entienda que el desastre que está ahora mismo afectando el peaje de las Américas, y sabrá Dios si todos los peajes, tarde o temprano va a afectar su propia permanencia en el cargo, porque va a afectar al presidente de la República, sin mencionar el hecho de cargar aún más una operación de fideicomiso que de por sí está sobrecargada desde el punto de vista financiero. Nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Obras Públicas, pero especialmente a DGCET, a Hugo, que intervenga esta situación, porque, óyeme, no hay forma posible de justificar la tortura que tiene que vivir el dominicano que va al exterior, el dominicano que va al este para cruzar ese peaje, y peor aún, no hay forma posible de justificar que el Estado vuelva a botar 25 millones de dólares de manera innecesaria para hacer precisamente lo que ese ministerio y esos funcionarios pueden hacer.